Entonces, bienvenidos aquí al evento con Etzel Cardeña, la psicología de las experiencias anómalas o extraordinarias. Le doy la bienvenida a Etzel Cardeña. Muchísimas gracias, Etzel, por estar aquí. Y entonces, Etzel sustenta la cátedra Thorsen en la Universidad de Lund en Suecia. Nació en México, obtuvo su doctorado en la Universidad de California, Davis, y fue investigador en Stanford University. Ha sido profesor en la Universidad de Georgetown, en la Universidad de Texas Pan American, en donde fue director del departamento. También ha sido presidente de la división de la APA, la Society for Clinical and Experimental Hypnosis y la Parapsychological Association. Su trabajo como investigador, teórico y docente ha sido pues, premiado. Ha tenido más de 400 publicaciones, entre esos los libros, uno de ellos Parapsychology, de parapsicología, A Handbook for the 21st Century, variedades de las experiencias anómalas, pues que está en inglés, y Altering Consciousness, A Multidisciplinary Perspective, y también en inglés, Esperando la conciencia, una perspectiva multidisciplinar. Es editor en jefe de las revistas Journal of Anomalous Experience Cognition y a partir del 2025 Psychology of Consciousness. También trabajo profesionalmente en teatro como director, actor y dramaturgo. Entonces, antes pues como tal de iniciar como la entrevista, yo digamos que tengo aquí como la costumbre de presentar la imagen del evento y por qué, digamos, esa fue seleccionada. Pues esa, digamos, es de hecho la imagen que utilizó Etzel para la portada de su libro Varieties of Anomalous Experience. Es una pintura al óleo de la artista mexicana Remedios Varo. El título de la obra se llama La Tejedora de Verona, realizado en 1956. Entonces es muy interesante cómo está tejiendo y parece como si tejera también de sus pensamientos y de allí nace como un ser que está mirando o tratando de salir de aquella casa. Entonces esto puede tener como toda la simbología que cada uno quiera hacerle, pero hermoso. Hermoso. Entonces, pues es con esto, digamos que quiero dar inicio pues a la entrevista. Entonces, pues bienvenido Edsel, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Natalia. Y si Vale, quieres, puedo decir algo más sobre la pintura, ya que empezaste. claro, ¿Quieres que lo claro. diga? Bueno, ah, tengo algo de historia indirecta con Remedios Varo. Es pintora mexicana, pero originalmente española. Así es que se trasladó de un continente a otro. Y además de ser una pintora excepcional, con una técnica extraordinaria, digamos, clásica, renacentista, lo que pintaba eran mucho sus vivencias. Y era una persona que se dedicaba muchísimo a hacer prácticas esotéricas. Estaba en un grupo de Gurdjieff, lo que se llama La Cuarta Vía. Era gran amiga también de una gran pintora, Leonora Carrington, surrealistas las dos. Y las dos hacían magias y prácticas de conciencia y demás. Entonces creo que en ambas lo que uno puede ver es que sus óleos reflejan en gran medida sus experiencias, que llamaría yo anómalas, es decir, extraordinarias, inusuales, pero no necesariamente patológicas, sobre lo que hablaremos después. Pero es eso, y mucho recomendaría a todos que conozcan más de la obra de Remedios Varo y de la de Leonora Carrington, porque son realmente extraordinarias. Ay, excelente, muchas gracias por esa información, Edsel. Qué interesante. Y pues yo quisiera como iniciar que tú nos cuentes como tu experiencia personal, o sea, como qué te llevó de tu vida, en tu profesión a investigar las experiencias anómalas. Sí, vino de vivencias personales. Cuando yo era adolescente, crecía en la Ciudad de México. Mi papá era psicoanalista, se dedicaba también, a interesaba mucho la hipnosis. Y yo recuerdo que
aún de adolescente, sin saber mayor cosa, me permitía que leyera inducciones hipnóticas cuando estaba dando un curso de hipnosis. Y algo que recuerdo es que la hipnosis me afectaba, pero no me afectaba mucho. Es decir, yo nunca he tenido como grandes vivencias con los ojos abiertos o cerrados. Yo sé que hay otras personas, como una que está con nosotros, que puede tener vivencias muy vívidas, muy reales. Ah, a eso a mí no me pasaba, pero lo que a mí sí me pasó es que más o menos simultáneamente a hacer una licenciatura en psicología, estaba involucrado en un teatro experimental, en un grupo experimental de teatro, el Laboratorio de Investigación Teatral, Taller de Investigación Teatral de la UNAM, que todavía funciona. Nicolás Núñez y Elena Guardia eran los directores, y era una clase de trabajo extraordinario para mí. Me reveló mi cuerpo, para empezar por algo. Yo, digamos, cuando llegué a ese grupo, era una persona hiperintelectual. Desde adolescente, pues qué sé yo, sabía, leía, ah, ah, empecé a leer filósofos como a los 13 años y leía buena literatura y cosas por el estilo, pero estaba nada más aquí, digamos, en mi mente. Y en ese grupo lo que se dedicaba a hacer era tratar de investigar cuáles eran las pulsiones, los deseos, los impulsos del cuerpo, ya sea tanto en cuanto a expresión individual como a expresión grupal. Y una de las cosas que experimenté en ese y después en otros grupos posteriores era, por ejemplo, hacer actividad física extrema, como correr, 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 y llegar al punto en que uno, yo decía, y es que ya no puedo más, es que yo de aquí a ahora me voy a desmayar, me van a tener que llevar al hospital, qué sé yo. Pero entonces la propuesta era, sigue, deja de estar diciéndote que no puedes ni nada, sigue. Y seguía. Y entonces de repente veía que mi cuerpo podía hacer otras cosas que yo pensaba que no podía hacer. Entonces me di cuenta de que tenía muchas mayores opciones, de que cuando no estaba en mi estado habitual de conciencia, de repente tenía una gran agilidad, que generalmente no la tenía en aquel entonces, como para trepar un monte, estaba trepando como una cabrita, y decía, mientras yo esté aquí, sin pensar en nada más, mente en blanco, sintiéndome aquí uno con la montaña, voy a subir. Y recuerdo que si yo hasta el frío no me afectaba, hasta cierto punto seguramente, pero en una de las ocasiones, y esto lo he publicado, en que fuimos con el grupo a un monte, el Ajusco, que está en los alrededores de la Ciudad de México. Yo dije, estoy sintiendo que puedo aquí subir libremente, y la ropa y los zapatos y demás son estorbos, no los necesito. Y los compañeros del grupo cuando me empecé a quitar la ropa, y no había tomado drogas ni nada, mucho menos, pero cuando estaba haciendo eso me dijeron, pero ¿qué estás haciendo? Te va a dar una pulmonía. Digo, nada más déjenme, no me va a pasar nada. Si en cuanto esté en el estado en el que estoy, no me va a pasar nada. Y eso fue lo que sucedió en ese momento. Subí rápidamente, muy ágilmente, te digo, no en el estado habitual. Después ya bajé, recogí mi ropa y claro, en otros momentos estaba en el estado convencional. Entonces tuve algunas experiencias por el estilo. O en otra experiencia me corté, un corte profundo, tengo la cicatriz, no me dio nada de dolor, estaba totalmente concentrado en lo que hacía. Y que pues esto es algo que no lo conocía. Es como el cuerpo tiene su propia inteligencia, que no está, digamos, dirigida por mi yo externo, y sabe qué hacer. Y ese fue mi vía, mi vehículo para adentrarme a experiencias extraordinarias o a experiencias anómalas. Y lo que me di cuenta en ese momento es que ya que estaba estudiando psicología en la universidad,
que la psicología no decía absolutamente nada de lo que me estaba pasando a mí. Hablábamos de, qué sé yo, psicología de la personalidad, hacía psicología clínica, de psicopatología, pero de experiencias como extraordinarias, inusuales, no patológicas, nada. Llegué a tener a dos buenos maestros y diría yo que en toda mi carrera tuve de dos a tres buenos maestros. Los demás pasaron en blanco. Algo me orientaron y después encontré un libro en la biblioteca de la universidad de una persona, Charles Starr, que decía Altered States of Consciousness. Y yo dije, pues quizá esto sea lo que me pase a mí. Entonces saqué el libro, empecé a leer, era una antología sobre meditación, hipnosis y biofeedback, biorretroalimentación y demás. Y dije, pues esto es lo que quiero estudiar. Yo pensé que quería ser psicólogo clínico, hijo de psicoanalista, que a lo mejor era psicoanalista, pero pensé, no, 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 esto es mucho más interesante para mí que estar haciendo terapia, que tener frustraciones, saber que uno trata de ayudar, pero finalmente la persona es responsable de lo que hace, los clientes o pacientes. Dije, no, esto me interesa más. Y terminé mis estudios, estaba haciendo teatro, radioteatro en México, en Radio UNAM, y entonces dije, voy a estudiar con la persona que escribió, que es el editor de este libro, Charles Start, que fue mi mentor, amigo durante muchísimos años ya. Y entonces dije, pues voy a estudiar con él. Y me costó trabajo. Me tomaron 3 intentos hasta que pude llegar a ser su estudiante. En el primer intento, ya que terminé, obtuve becas porque yo no tenía dinero para pagarme estudios en el extranjero. Entonces, la primera vez mando mi solicitud y la Universidad de California en Davis me dice, bueno, pues por tu perfil mandamos tu solicitud a el Departamento de Educación. Y yo dije, no, 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 yo no quiero ir al Departamento de Educación, quiero trabajar con Charles Start, que está en el Departamento de Psicología. Entonces, ese fue el primer año. El segundo año me dijeron, bueno, te aceptamos y estaba en correspondencia con él. Me dijeron, te aceptamos, ah, pero no te podemos dar ninguna ayuda económica. Y les dije, pues va a ser difícil porque de nuevo yo no tengo fondos propios. Y al tercer año me dijeron, bueno, te aceptamos y te puedes ser ayudante de pedagógico, ayudante de otros maestros, ayudante de investigación. Y entonces así puedes sobrevivir, puedes mantenerte. Entonces me tomó 3 años, entre tanto hice una maestría en Canadá, pero me tomó 3 años llegar a trabajar con él y a partir de allí, pues, digamos, mi trayectoria ha tocado varias áreas, ha tocado áreas clínicas, ha tocado áreas de neurociencia y demás, pero digamos, de parapsicología, pero centradas en esta pregunta de qué son los estados alterados, o yo diría yo alternativos. Simberg salió con ese otro término que me parece más propio, porque no es que el estado normal se altere, sino más bien que en lugar del estado habitual hay otros estados. Entonces, siempre ha sido mi intento de tratar de entender qué son, por qué los tenemos, para qué sirven, qué nos dicen sobre la realidad, qué nos dicen sobre nosotros mismos. Y eso es, digamos, una respuesta muy larga para decirte cómo llegué de, de lo que hacía en psicología y teatro al interés por las experiencias anómalas, que sé que no he definido, pero lo puedo hacer si quieres que lo haga, pero quiero darte la palabra antes de eso. Sí, no, pues lo que comentas me parece muy interesante porque en parte también en mi propia experiencia sí he visto, yo siempre decía, no, es que soy mala para meditar, no me cuesta mucho dejar la mente en blanco, pero siempre he sido muy deportista y de cierta manera el deporte o incluso el baile también es dejar la mente en blanco. Uno está viviendo como en el estado presente
Entonces alguna vez también vi que se podría como catalogar que una forma de meditar es bailar, o yo también creería que posiblemente hacer deporte. Entonces es interesante esta otra manera de verlo y ver si justo eso también puede generar un estado, me gusta la palabra alternativo de conciencia. Pero cuéntanos un poquito justo eso. ¿Qué es un estado alterado o alternativo de conciencia? ¿En qué circunstancias se da? ¿Cuáles son como las características? Sí. Bueno, hay varios estados alternativos y en un momento te voy a decir la diferencia que es sutil, pero existe entre el concepto de estados alternativos y experiencias anómalas. Un estado alternativo es sencillamente un estado alternativo al convencional, al de vigilia, en que no estás afectado por nada, no estás en meditación o hipnosis o drogas y no sientes que estás en un estado inusual. Digamos, es el estado típico de mente de mono, como dirían en algunas tradiciones asiáticas, en que estamos brincando de una cosa a la otra, en que tenemos cantidad de monólogos pasando todo el tiempo y estamos medio conectados con lo que sucede y estamos también todo el tiempo medio desconectados. Y una gran parte, digamos, de lo que la neurociencia y la psicología cognitiva menciona que es algo que en lo absoluto es nuevo, la idea es que en gran parte lo que estamos percibiendo lo estamos percibiendo a través de varios filtros. Después puedo hablar más de eso, pero digamos, ese es el estado habitual. Una cosa que quiero mencionar sobre el estado habitual es que hay enormes diferencias dentro de las personas. Por ejemplo, yo había tomado por hecho de que todos los seres humanos tienen monólogos internos, que todo el tiempo se están diciendo, bien, no, estaré diciendo bobadas, ah, pondré atención en el chat, ahora qué voy a decir, de que todo el mundo tiene, y no es cierto. Ya hay investigación reciente, por ejemplo, que muestra que hay personas que no tienen ese monólogo y que es más bien estamos como en un continuo. Hay personas que lo tienen poco y digamos en el otro continuo uno podría pensar en una persona con rasgos obsesivos que todo el tiempo está preguntándose, está teniendo dudas, está pensando qué podría hacer, bla, 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 todo el tiempo. Entonces, hay diferencias aún, digamos, dentro del estado de vigilia, pero globalmente para nosotros creo que podemos identificar cuál es el estado habitual. Como yo te decía, cuando estaba trabajando en el teatro, digamos, mi estado habitual es que estaba medio en lo que estaba haciendo, medio en el futuro, pensando en qué voy a hacer, qué va a pasar, bla, 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 después de que termine esto. Y de vez en cuando sucedían las prácticas, estaba en otro estado, en que de repente no sentía, por ejemplo, la limitación del cuerpo, mis bordes corporales no lo sentía. Quizá podía sentir que era como algo muy expansivo, que sé que hay personas aquí que experimentan algo semejante. Entonces, un estado alternativo es sencillamente algo que nos pasa todos los días. Nosotros vamos de un estado en vigilia a distintos estados cuando nos dormimos. Y cuando nos dormimos no hay un estado homogéneo, hay distintos estados, y no nada más neurofisiológicamente, sino en relación a experiencias, digamos, hay el estado de transición en el que uno está despierto y empieza a dormirse y es algo que se ha llamado estado hipnagógico, en la transición de estar despierto a dormido. Dormido despierto sería el estado hiplopómpico y ese tiene sus características específicas. Digamos, y una de las características de ese estado de transición, y parece ser también de otros estados de transición, es que hay como desorganización de lo que está pasando. Por ejemplo, yo sé que muchas veces cuando todavía puedo mantenerme un poco despierto, estoy pensando cosas muy raras, sin ninguna coherencia. Entonces, en lugar de hacer Excel, soy un cangrejo que de repente
me vi volando y después de eso no hay nada más que café, por ejemplo, el color café. Y después de eso hay una sensación nada más de caerme y no hay como una secuencia clara. Si sigo, si me llego a dormir y voy, digamos, al estado de REM, Rapid Eye Movement, de movimientos oculares rápidos, entonces lo que puede pasar allí es que tengo un estado en el que hay como una narrativa mucho más coherente. La narrativa no es necesariamente de algo que me pasa en la vida cotidiana. En eso puede ser un sueño en el que, por ejemplo, me está, qué sé yo, correteando King Kong y tengo que correr rápido para que no me alcance y después tal vez encuentro que una de las fórmulas para que me deje de corretear es que yo levante 3 dedos, que no tiene ningún sentido, pero en el sueño tiene sentido y lo hago. Entonces, ese es otro estado, digamos, la fenomenología, lo que está sucediendo es distinto. Entonces, esos son distintos estados. También podría estar en un estado en el cual, digamos, bebí mucho alcohol, me emborraché y estoy pues como medio viendo las cosas, medio no viéndolas, estando medio despierto, medio dormido. Ese sería otro estado. O si hubiera tomado una droga, una alucinógena, podría tener una serie de enormes, maravillosas imágenes simétricas con, ¿cómo se llama? Cuando ves en unos cristales que están rotos y que hacen caleidoscopios, viendo una serie de imágenes caleidoscópicas. Entonces, tenemos varios estados distintos. Ahora, yo creo que uno puede poner cierto orden a estos estados y después podemos hablar más, porque muchas veces la gente dice, bueno, hay cantidad de estados alterados y no dice cuáles. Y con un grupo de 15 científicos más, hemos propuesto a una revista de Nature que hay como 8 estados globales basados en lo que la gente está experimentando, desde no experimentar nada, pero no estar muerto, hasta tener, digamos, algo de imágenes o tener un estado en el que uno se siente conectado con todo lo que hay y a cada uno darle un nombre distinto y darle una descripción distinta para que podamos tener una ciencia más específica habiendo identificado cuáles son. No nada Sí. más decir, hay muchos. ¿Y nos puedes dar un adelanto de esos 8? Pues sí, y lo que estaba dando, por ejemplo, uno sería como estados transicionales. En el cual una persona está, digamos, tanto fisiológica como fenomenológicamente, está yendo de un estado al otro y no hay como gran organización en lo que está pasando. Pueden haber imágenes o sonidos, pero que no son coherentes. Otro estado puede ser estados de desapego hacia el yo, en el cual la gente siente que no siente que no hay conexión consigo mismo, ya sea con su cuerpo o con las emociones o con las percepciones y demás. Otro de los 8 sería un estado de trascendencia, de sentirse unido a una entidad mayor o a todo lo que existe en el universo. Entonces, pues te digo, no quiero ir por los 8 porque sería complicado y creo que hasta aburrido. Hay que leerlos con cuidado, pero cuando menos, y es posible que haya más, pero tratamos de llegar a una lista que fuera comprensiva en el sentido de que pudiera tener a todos los principales, de no tener tan extensa que sea inútil, de no ser tan global que no diga nada y puede que haya más, pero entre los 16 expertos, después de estar dando vueltas muchas veces, bueno, hay alguno más, pues llegamos a estos 8, lo cual no significa que en un año no platiquemos y te diga, pues ahora hemos encontrado 10 o hemos identificado, no encontrado, sino identificado 10 o 12. Sí, Es sí, posible. Pero uno tiene que empezar con algo sí, y sí. nosotros es lo que hemos empezado. Y ahora te voy a aclarar lo que quería decir en la diferencia sutil entre estados alternativos o, como dice Raquel Torrente, estados modificados.
lo mismo. Ah, Aunque también modificados es como alterados, significa que tuviste un estado y le hiciste algo al estado, en tanto que yo lo veo más como estados alternativos. Y es que cuando yo hablo de experiencias anómalas o cuando los editores del libro empezamos a hablar de experiencias anómalas, nosotros queríamos decir, estos son experiencias que son inusuales, poco comunes a la mayoría de las personas. No significa que sean inusuales para todos, pero son inusuales para la mayoría de las personas, o si no son inusuales, se consideran como probablemente erróneos o falsos o fuera de la realidad. Déjame empezar con el primero, que son inusuales, y dándote un ejemplo de en qué forma distinguimos estados alternativos de experiencias anómalas. Hablemos de sinestesia. En uno de los capítulos que tenemos en el libro sobre los libros sobre experiencias anómalas, uno de los capítulos es sinestesia, que tiene que ver que un estímulo específico, digamos, un sonido viniendo de que alguien toque piano, digamos, está tocando una nota. A la mayoría de nosotros cuando escuchamos esa nota, vamos a decir el do, escuchamos un do y no vemos colores. Estamos, tenemos un sonido, si no tenemos ningún problema con los órganos auditivos, escuchamos. Personas que tienen sinestesia auditivo-visual, típicamente lo que les sucede, o cromatismos, es que cada vez que escuchan esa nota, el do, ven también un color. El color, vamos a decir que es morado. Entonces, Agustina empieza a tocar una pieza, empieza con el do, y una persona que tiene la sinestesia ve el color morado. Y si toca un acorde, que son más de dos notas al mismo tiempo, ve una mezcla de colores. Eso le pasa a una persona con sinestesia todo el tiempo. Digamos que para esa persona en su estado habitual, en su estado de vigilia, en su estado, para ponerlo así, no alternativo, la sinestesia es normal. Para la mayoría de nosotros no es algo habitual. Y si hemos experimentado algo por el estilo, probablemente habrá sido a partir de, por ejemplo, haber tomado drogas alucinógenas o haber estado en un contexto de hipnosis o meditación en que la persona sintió que estaba en otro estado y empezó a escuchar sonidos que se transformaban o que estaban asociados también a colores y que se transformaban. Entonces, para de nuevo clarificar, a lo que es un estado alternativo, digamos, para ti, Natalia, si tú eres sinesteta, vamos a decirlo así, lo que para ti no es alternativo, para mí tendría que serlo, porque para yo tener esa vivencia del sonido que está asociado a un color, necesitaría estar en un estado alternativo. Típicamente no me sucede. Y esa es una diferencia sutil, pero que me gusta tenerla porque así me permite como hablar de unas experiencias y de las diferencias también individuales que existen entre las personas para las cuales algo que es alternativo no es para ellos. Y probablemente ahora lo que estaba diciendo hace unos minutos, personas que no tienen monólogos internos, pues para ellos eso será lo habitual. Para la inmensa mayoría de nosotros eso no es habitual. Tendríamos que estar cuando menos en un estado de flujo, en que no hay nada, o en un estado en que la mente está en blanco, en que no hay mayor contenido. Ya, clarísimo. Ok. Y bueno, ¿y qué otras experiencias anómalas puedes contarnos? ¿Qué nombres se les ha dado? Ok, Y qué, te puedo mencionar algunos. En el libro lo que tratamos de hacer fue tener experiencias que, digamos, tuvieran cierto patrón, que no fuera nada más una experiencia pasajera. Porque te podría decir, bueno, podemos tener una experiencia de que de repente sentí la mente en blanco y eso fue todo, y fue un momento. Entonces digo, se puede hablar muy poco.
En el libro lo que queríamos era hablar de experiencias que que duran cierto momento, tienen cierta duración y que tienen cierta consistencia. Entonces, entre las que hablamos, entre las que cubrimos, está la sinestesia, que ya mencioné, están también alucinaciones. Y si me permites, después sigo con otras, pero si me permites, o quieres que te dé primero como una lista rápida y después regreso a alucinaciones, porque, o después regreso a alucinaciones Como porque tiene que ver con quieras. patología. Sí, vamos a decir, si la memoria no me falla, los capítulos que tenemos son percepción, perdón, sinestesia, alucinaciones, am, eh, ex- experiencias de desapego, de experiencias extracorporales, como en la tejedora de Verona, en que la persona siente que su yo, el centro de su conciencia, se despega del cuerpo y está flotando, está volando, está en otro lugar. Entonces, están experiencias extracorporales. Yo diría más globalmente, hay varias experiencias en las que el sentido de identidad y el sentido de sensación corporal cambian. Ah, Experiencias anómalas de curación, en que una persona puede estar en medio de un ritual y siente que está teniendo energías o calor y que algo le está surgiendo o pasando en el cuerpo. Experiencias en que las personas um, sienten o pueden tener visiones de que han tenido una vida previa. ah, Experiencias cercanas a la muerte, en que personas que están ya sea clínicamente cercanas a morir o piensan que están cercanas a morir, aunque clínicamente no lo estén, tienen algo muy específico en el que sienten que se separan de su cuerpo, es decir, tienen inicialmente una experiencia extracorporal y después pueden ir por un túnel o viajar, llegar a un lugar en el que tal vez se encuentren una luz inmensa y en esa luz inmensa puede haber un ser o seres, incluyendo seres queridos que han muerto, que los reciben y sienten por lo general enorme amor, pero después regresan a la vida. Entonces están experiencias cercanas a la muerte y experiencias místicas en que las personas no nada más piensan, sino experimentan que realmente son parte de todo lo que hay, que son parte de todo el universo en lugar de sentirse como un individuo separado y único. Entonces, quizás se me haya olvidado alguna, pero esas son las que cubrimos en el libro. Y de las que hay bastante investigación. La segunda edición del libro se publicó a visión remota, diría yo. Lo cubrimos más en un libro de parapsicología, ah, pero uno podría hablar que es como una experiencia medio de desapego del cuerpo, ¿no? Y bueno, ya es lo que te iba a decir, más o menos es las que cubrimos. Esto fue en la edición del 2014. La primera edición fue en el año 2000 y había suficiente investigación como para poder decir sobre todas estas experiencias. Podemos hablar de cuál es su fenomenología, es decir, qué es las experiencias, si hay psicofisiología asociada a ellas, si tienen que ver con psicopatología o no, si tienen que ver con incluso mejoría de que la gente después de haberlas tenido, por lo general, se sientan mejor, etcétera. Y desde 2014, en los últimos 10 años, ha habido cantidad más de información. O sea, en el año 2000 fue como un hito que la American Psychological Association nos publicara el libro, porque prensas grandes, reconocidas como American Psychological Association, no publicaban esa clase de libros. Digamos, antes se había publicado Altered States of Consciousness, pero eran como empresas no académicas, no científicas. Y esto fue una prensa muy reconocida, una impresora muy reconocida, una casa editorial, es decir, una casa editorial muy reconocida que lo publicó, pero a partir de aquel entonces hay cantidad y en los últimos años pues ha habido todo un inmenso interés por meditación, por experiencias relacionadas al uso de psicodélicos y demás. Pero quiero mencionar que
cuando la gente piensa, oh, esto es nuevo, en lo absoluto es nuevo. Charles Start en los setentas, otras gentes en los setentas estaban haciendo investigación. Mucha gente desde hace siglos ha estado investigando sobre esos estados, ha estado tratando de pensar, de elucidar, de dar su opinión sobre cuál es su naturaleza y demás. Entonces, lo que es novedoso es que hay gente que recientemente se graduó y piensa que ahora ha descubierto el hilo negro o el agua tibia, diríamos en México, pero estaba desde antes, desde bastante antes. Sí, 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 claro. Sí, yo estuve mirando tu libro y creo que faltaría incluir en la lista los sueños lúcidos y las experiencias con ovnis o que ahora lo llaman FANI por todo el tema de la palabra ovni y toda su connotación que tiene, entonces ahora le cambian las siglas. Pero esos dos. Pero bueno, tú querías comentar algo sobre las alucinaciones, cuéntanos. Sí, y esto tiene que ver con algo que sé que me querías preguntar o que querías que cubriéramos, que es la relación entre experiencias anómalas, patología o no patología. Y es que a partir de haber editado el libro y de recopilar a autoridades mundiales sobre cada uno de los temas, resulta muy claro que las experiencias anómalas no tienen que ver en sí con psicopatología, que las personas pueden tener cualquiera de estas experiencias y no necesariamente tienen más patología que el grueso de las personas, que el promedio. Incluso, y qué bueno que mencionaste lo de las experiencias de personas que sienten que han sido secuestradas por extraterrestres o algo por el estilo. Incluso en ellas, y eso me extrañó un poco cuando lo editamos, porque yo pensé, bueno, esa experiencia suena tan desagradable, como que la persona dice, pues alguien me secuestró y muchas veces están hurgando dentro de mi cuerpo y suena como a violación y como que estás totalmente sujeto y no puedes hacer nada, pero incluso en esa experiencia, en general, lo que se ha descubierto es que la mayoría de las personas que las tienen no tienen mayor problema, más problemas que la gran parte de las personas, e incluso hay algunas experiencias que, ah, por lo general hacen que las personas no solo estén como el promedio, sino que estén mejor que el promedio. Me explico. Lo que la investigación muestra con las experiencias cercanas a la muerte y con las experiencias místicas de unión, de trascendencia, de ser parte de algo mayor a lo que somos, es que la mayoría, no todos, pero la mayoría de las personas se convierten en personas más compasivas, menos materialistas, más cercanas a sus sentimientos, menos sectarias por una religión, más agradecidas por la vida. Entonces, cuando menos para mí, dentro de mis valores, eso me suena como una mejoría, como que son mejores las personas, que son más compasivas, que sienten que ser amable y tratar de ayudar al medio ambiente son muchísimo más importantes que tener más dinero o poder. Eso para mí me parece una inmensa mejoría. No soy Elon Musk, entonces eso me parece un gran avance. Y eso es lo que la mayoría de las gentes terminan mejorando o haciéndose. Una otra cosa, por ejemplo, que sucede incluso después de una experiencia con psicodélicos, es que las personas se hacen más cercanas, perdón, más abiertas a otras experiencias. Y me explico, hay un rasgo de personalidad que se llama en inglés openness to experience, estar abierto a cosas nuevas, a cosas distintas, y es algo que varía. Hay personas que son muy cerradas incluso desde que son jóvenes, y cuando crecen las personas por lo general parecen cerrarse más y más, lo cual creo que no ayuda. No ayuda para poder gozar más de la vida, de conocer a otras personas, de tener más experiencias, de sentir más, de tener otros estados. Y no ayuda tampoco para poder entender a alguien que tiene un punto de vista distinto.
y lo que se ha visto muy claramente con experiencias místicas o de unidad ocasionadas por el uso de psicodélicos es que las personas se hacen más abiertas a, a tener otras perspectivas, a considerar cuando menos otras perspectivas. Y eso es algo que creo que todos, nos haría falta a todos, porque generalmente pues aprendemos nuestro caminito, nuestra forma de ver las cosas, nuestros juicios y los imponemos. E incluso cuando la persona, hay un modelo dentro de las neurociencias que se llama el código predictivo del cerebro, dice, bueno, lo que está haciendo el cerebro todo el tiempo es como imponer sobre la realidad lo que se espera, en lugar de ser más abiertos a ver más lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, ya para terminar esta idea, a lo que iba es que hay cuando menos algunas de esas experiencias, incluyendo experiencias parapsicológicas, tal vez de viajes astrales o de visión remota y demás, que estas experiencias pueden hacer a las personas más abiertas a considerar otras cosas, otras perspectivas, y eso, creo yo, mejora a las personas. Me tomo un respiro para que digas algo si quieres y después retomo lo de las alucinaciones. Pero, ¿tienes una reacción? ¿Tienes alguna Pues reacción? justamente, o sea, digamos, si estoy entendiendo bien, Ujú. de ahí ya tú podrías estar diciendo que puede haber una diferenciación en que una experiencia anómala es que muy probablemente te pueda generar ese cambio en tu personalidad, en tu actitud ante la vida, el comportamiento pues psicológico, pero si es algo patológico, que digamos si tuve pues por ahora, sin saber lo que vas a decir, una alucinación que viene desde un estado patológico, tal vez ese cambio no suceda. Estoy en Exacto. lo Ok, correcto. entonces, vamos a las alucinaciones. Ah, entonces, alucinemos. Algunas gente dirían, pues estamos alucinando todo el tiempo, pero son alucinaciones colectivas, en que nos estamos diciendo qué es la realidad en lugar de ver lo que son las cosas. Pero vamos a hablar, digamos, de alucinaciones más típicas, clínicas, en que una persona dice, bueno, yo veo o escucho algo que otras personas no ven o escuchan. ¿Recuerdas cuando empecé a hablar? Estaba hablando de cuando vivía en México, cuando estaba creciendo, mi educación y demás, cuando hice mi licenciatura en psicología. En aquel entonces lo que me enseñaron estaba, pero clarísimo. Si las personas alucinan, deben tener alguna clase de esquizofrenia. Quizás se pueda hablar de que tengan, puedes dilucidar si es una esquizofrenia crónica o aguda, pero básicamente la conclusión era, si tú alucinas algo, tienes un problema y tienes un problema serio, psicológico y o neurológico. Pero lo que sabemos ahora es que eso es un prejuicio basado en una cultura muy específica, en una disciplina psiquiátrica, sin considerar que hay personas que alucinan, es decir, que ven o escuchan cosas que otros no ven. Incluso uno podría decir, bueno, deberíamos estar utilizando la palabra alucinación, ah, pero que ven o escuchan cosas y que están bien y que muchas veces están mejor psicológicamente, éticamente, que la mayoría de las personas. Entonces, lo que sabemos a partir de investigación en los últimos 20, 30 años, más o menos, investigación tanto, digamos, en países occidentales como internacionalmente, es que aunque es cierto que sí, personas con problemas de esquizofrenia, problemas neurológicos, que algunos de ellos pueden tener alucinaciones que por lo general son destructivas, terribles, distresantes y demás, que son problemáticas, que hay otro porcentaje de personas, digamos un 25-30%, como una tercera parte, alrededor de una cuarta, tercera parte, de personas que ven o escuchan cosas que están bien, que no necesitan ni psicoterapia, mucho menos psicofármacos, que sencillamente ven o escuchan
algo que otras personas no lo ven o escuchan. Y entonces tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es, bueno, quizá aunque no tengan problemas psicológicos, algo tienen mal dentro de su sistema, pero uno debería también de considerar, siendo más abierto a las experiencias, que hay otra opción lógica. Y la otra opción lógica es que tal vez esas personas ven o escuchan algo que sí existe y que la mayoría de los demás que nosotros no vemos o escuchamos. Y creo que hay que considerar ambas, no a priori decir las alucinaciones son patológicas o son necesariamente benéficas. Creo que uno, por ejemplo, tiene que considerar las características de la alucinación, algo que tú mencionabas, digamos, a partir de hace un momento en tu comentario. Ah, un estudio, por ejemplo, comparó a personas que tenían un síndrome patológico, que habían sido diagnosticados con esquizofrenia, con personas que eran psíquicos New Age de nueva edad, que decían, bueno, yo veo a veces, escucho ángeles, cosas por el estilo, veo otras cosas que no, y que no tenían problemas psicológicos. Y vieron que las características de las alucinaciones eran distintas. Típicamente las personas con esquizofrenia o algún trastorno disociativo que alucinaban, la clase de alucinaciones que tenían eran muy desagradables, muy agresivas, muy destructivas o autodestructivas. Entonces, por ejemplo, la clase de alucinación más típica es la alucinación auditiva, que la persona está escuchando voces. Y las voces serían del tipo de no sirves para nada, eres una basura, el mundo estaría mejor sin ti, esa clase de cosas. Por el otro lado, y que además no las podían controlar, que cuando venía esa voz, decían, ya no quiero escucharte, pero no podían hacer nada, o sentían que no podían hacer nada. El otro grupo, el de las personas que veían o escuchaban cosas, pero sin ningún problema, típicamente lo que escuchaban era algo tranquilo, que no era agresivo, que no era abusivo, y que podían controlarlo más. Si, por ejemplo, empezaban a escuchar, si yo fuera una de esas personas, no lo soy, pero si yo fuera y dijera, bueno, ahora tengo que tratar de ser claro, no quiero distracciones, entonces tal vez le diría a mi voz, ahora no vamos a hablar de tatuajes o de alguna otra cosa. Déjame que esté tratando de aclararme lo que estoy diciendo y entonces no me desconcentro y me enfoco en lo que estoy diciendo. Entonces lo que sabemos es que las circunstancias, una diferencia, la característica del contenido de las alucinaciones es distinto. Y eso es muy importante. Esa es una diferencia. Otra diferencia, te voy a dar dos diferencias más que son muy importantes. Otra diferencia es una diferencia cultural. En un estudio que compara varios países, incluyendo a Vietnam, Nepal, Estados Unidos, Gran Bretaña, cantidad de países, le preguntaron a la población en general, ¿ves o escuchas algo? ¿Tienes experiencias en las que veas o escuches o te pase algo que no está allí? Una persona quizá que no esté allí. Y había una diferencia tremendas. Por ejemplo, en Vietnam, a las personas, el porcentaje de individuos que decían, esto me pasa a mí, era menos de 1%. O sea, casi no pasaba. Y decía uno, pues, incluso la incidencia de esquizofrenia es hasta mayor que eso. No pasaba casi nada. Pero en Nepal, otro país de Asia, más o menos como una tercera parte de las personas decían, sí, esto me pasa. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia, estoy seguro, sin haber ido a ninguno de los países, es que Vietnam viene de una tradición marxista, materialista, en que no hay consideración como de posibilidades de otras realidades, de otros mundos. Nepal, por el contrario, es una cultura mucho más rica en cuanto a tradiciones espirituales, en las cuales pues creo que las personas pueden hablar de espíritus y demás y no se considera algo inusual.
O te doy un ejemplo, a un sacerdote vudú, un uncán, que conocí hace algunos años, lo entrevisté, una persona cuando lo necesitaba, muy racional, con una maestría en bioquímica, perdón, de una de las mejores universidades norteamericanas, Cornell. Él me dijo, pues para mí y para los devotos del vudú, lo que lo que experimentamos es que somos como islas rodeadas por un mar de espíritus. Entonces, para él, su percepción, y no era literalmente que hubiera un mar o agua alrededor, pero decía, para él, esta sensación de desconexión era una fantasía. Diríamos, era alucinatoria, se podría decir, no era real. Y para él la realidad es sentirse como conectado con otros espíritus y también con los ancestros que habían muerto. Una persona totalmente racional, que también podría hablar de fórmulas químicas y de lo que fuera. Entonces, ese es el punto dos, que hay diferencias culturales muy importantes en que en un país, si se fomenta, si se permite incluso hablar de tener unas experiencias en las cuales uno diga, pues yo ayer vi a mi abuela que murió, la vi en el sueño, pero mi abuela me estaba diciendo algo importante, en lugar de decir, digamos, como sería típico en una cultura más occidental, eso nada más es un sueño, e ignorarlo o ningunearlo, diríamos nosotros. En otra cultura podrían decir, platícame más, a lo mejor puede ser que tu abuela sí se esté comunicando contigo a través de tu sueño y te quiera decir algo. Entonces, dependiendo de cómo la cultura, las prácticas sociales reaccionan a esta clase de experiencias, es más probable que las personas puedan o no tenerlas. Y sé que te había dicho que te iba a dar 2 puntos, un punto más, pero te voy a dar dos en lugar de uno, perdón. Porque pensándolo bien, cuando te hablé de Nepal, piensa que te dije, bueno, como una tercera parte de las personas dicen que tienen experiencias alucinatorias, pero no dije el 100%. O sea, aún en esa cultura, no es que todas las personas estén viendo o escuchando otras cosas. No es así. Y esto nos lleva a una cosa muy importante en psicología, que es las diferencias individuales. Hay personas y esto hemos hecho mucha investigación, está clarísimo, que variamos, diferimos muchísimo en qué tan propensos somos a tener esta clase de experiencias. Hay personas que las pueden tener con gran facilidad, que las pueden desarrollar, que las pueden ampliar, para dar uno de los varios constructos que se han utilizado, personas que tienen lo que se llamaría límites suaves o delgados, límites psicológicos delgados, son personas que más fácilmente pueden verse como parte de algo mayor. Y eso serían, por ejemplo, la clase de quizá las personas que están escuchando esto o artistas que más fácilmente pueden decir, bueno, yo no hago una gran distinción entre lo que es subjetivo y objetivo, porque, por ejemplo, si yo me imagino algo, existe, para mí existe, no es mi imaginación que está, qué sé yo, en dónde, sino es algo real que lo puedo poner en un óleo o que lo puedo realizar en una composición o algo por el estilo. Marina Abramovic, una de las grandes performance artists de nuestros días, siguiendo toda una tradición que tiene ya como más de 100 años, dijo, quizá el artista del futuro, en lugar de crear con objetos, va a crear directamente con su conciencia sobre otras personas. Y ya sea que uno esté de acuerdo en que la telepatía, que hay evidencia de telepatía o no, pues esta es una posibilidad que está viendo de que la relación entre lo objetivo y lo subjetivo no es tan tajante como solemos pensar. Entonces, hay esta clase de personas, digamos, personas que o son artistas o les interesa el arte y pueden decir, cuando escucho una, no sé,
la segunda sinfonía de Rachmaninoff, pues me lleva a los pozos más profundos de la melancolía y allí estoy ahogándome, pero tan suavemente. Y hay otras personas que escuchan eso y dicen, no, ahí está la música y aquí estoy yo." Y el borde, mi límite de quién soy es muy tajante, no hay mucho contacto, comunicación entre ambos. Entonces, ese es el penúltimo punto que quería decir, en que experiencias anómalas varían. Hay algunos que tienen mucho mayor propensión a tenerlas que otros. Y eso es pues, por herencia. Todos diferimos, algunos tenemos mejor oído que otros, algunos tenemos todo eso. Y el último punto que quería decir es que las experiencias anómalas, ya el que puedan ser positivas o no, dependen de otros factores, de la interacción, es decir, de la presencia de otros factores. Entonces, y esto es algo que puedo mencionar utilizando el ejemplo de una gran artista plástica, una gran artista visual sueca, ya que estoy en Suecia. Se llama Hilma af Klint, Klint, así como suena, Hilma af Klint. Se ha hecho mundialmente conocida en los últimos 20 años. Se le considera realmente de gran importancia y es una persona que de alguna forma anticipó o es precursora o pionera del arte expresionista, es decir, de un arte no figurativo, de hacer retratos, sino de un arte de lo que ella estaba experimentando con fuerzas y energías, lo plasmaba a veces en unos óleos enormes de 4 metros de altura por 3 metros de ancho en toda una serie. Y Hilma Klint, entre otras cosas, se puso a pintar esos óleos porque ella tenía la experiencia anómala, digamos, la alucinación de que se estaba comunicando con fuerzas espirituales mayores que ella y que estas fuerzas le estaban dirigiendo y le estaban diciendo para que la humanidad tenga mayor comprensión de lo que son, digamos, las interacciones entre lo masculino y lo femenino, lo espiritual y lo material, debes plasmarlo en tus lienzos. Ahora, ¿qué sabemos de Hilma Klint? Y recomiendo muchísimo que todos después se pongan a ver en la red y compren libros o lo que sea de su arte, porque es extraordinario. Hay una película sobre su vida reciente que es bastante mediocrona, pero mucho mejor ver su arte así tal cual. Pero Hilma Klint, diría yo, vivió una vida, lo que se puede ver, muy sana. Tuvo, no será perfecta como la de nadie es, pero tuvo éxito como pintora, digamos, representativa, de hacer retratos y demás. También pudo realizar esos enormes óleos que quería. Tuvo relaciones muy cercanas con un grupo de mujeres que se llamaba Dom Femme, las 5 mujeres que la ayudaban, y logró hacer lo que quería en cantidad de dibujos, esbozos, diarios, que todavía se están catalogando de lo extensos que son. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? A una persona, ya veo que alguien puso algo sobre Hilma Klint, gracias, fenomenal. Tenemos a una persona que tenía experiencias, digamos, inusuales, que veía, oía cosas que otras personas no lo veían, pero además de eso, diría yo que tenía otras dos características que hicieron mucho más probable que, que tuviera una vida muy, ¿qué diría yo?, valiosa, válida, rica. Por un lado, tenía iniciativa. O sea, cuando ella desde el principio estudió diseño, algo así, lo que llamaríamos nosotros como dibujo industrial, estudió pintura. Entonces, antes de plasmar y de tener estas grandes visiones, ella sabía cómo dibujar clásicamente, cómo pintar clásicamente, se había entrenado, lo sabía. Y además tenía la capacidad de forjar vínculos sociales con otras personas. De allí el grupo de 5 personas, todas eran mujeres, de las 5 mujeres
que se ayudaban, que le ayudaban en su trabajo y demás. Entonces, todo esto hace que, digamos, su propensión a tener esas experiencias pudiera tener una muy buena expresión plástica que ha cambiado, de hecho, la historia del mundo. Hay libros sobre la historia del arte que se están reescribiendo a partir del redescubrimiento de su trabajo. Y ahora déjame hablar de otra persona, más o menos ficticia, pero podría uno pensar en el Unabomber de los Estados Unidos, una persona que se fue al bosque y que empezó a mandar cartas con bombas, que hirió o mató a otras personas. Yo no sé qué tanto alucinaba esta persona, Kaczynski se llamaba. Pero lo que uno puede pensar es, si una persona escucha o ve cosas, pero primero no tiene la iniciativa como para desarrollar, para saber qué hacer con ello, va a estar como digamos cociéndose en su propio caldo, sin expresarlo de ninguna forma, y si no tiene otras redes sociales para poder comparar lo que está diciendo, lo que está experimentando con lo que otras personas están experimentando, es más posible que tenga un mundo en lugar de más amplio y sentir que está más allá, digamos, de lo que sería su ser. Es un mundo más pequeño y más paranoico que está cada vez más y más y más concéntrico. Y esto lo que te estoy diciendo de comparar estas dos personas, una con un fin loable, uh, envidiable en gran punto, o que hizo enormes cosas, que vivió una vida plena, con una persona que por otro lado fue destructiva, fue autodestructiva y demás. Lo que está mostrando es que las experiencias anómalas pueden ser positivas o no, también dependiendo de otros factores psicológicos, como poder tener la capacidad o la posibilidad de tener vínculos sociales, como de tener iniciativa, y también como qué le ha pasado a uno en los primeros años de la vida. Y termino con esta idea y ya abro para comentarios o preguntas. Y lo que quería mencionar es, cuando hablamos de las alucinaciones típicamente, que suelen ser auditivas, una cosa que sabemos es que tanto para pacientes con esquizofrenia como para pacientes disociativos, que son los dos tipos de diagnósticos que están asociados con alucinaciones, lo que sabemos es que tienen por lo general una historia de abuso infantil. Puede ser sexual, físico y o emocional, y en que quizá han escuchado desde que eran niños que eran basura, que no servían, que no merecían ser amados. Entonces, algo que se ha hecho en relación a análisis de algunas de estas alucinaciones es ver que cuando se está tratando de personas con esquizofrenia, que muchas de esas voces que están escuchando son como las voces que oían de niños, de las personas que en lugar de cuidarlos, los estaban ninguneando, injuriando, insultando y todo esto, que eso de alguna forma se ha quedado desafortunadamente dentro de ellos como una especie de veneno psicológico que los sigue afectando. Entonces, esa propensión puede ser positiva o no, dependiendo de las consecuencias, las vicisitudes de la vida de uno y qué hace uno con su vida propia, si uno lo puede desarrollar, puede desarrollarse como persona, sus capacidades, habilidades, puede crear vínculos con otras personas o sencillamente se encierra y se queda nada más dentro de su propio núcleo. Muchas Ah, gracias. No, muchas gracias en serio, Edsel, por esta diferenciación, porque sí, sí es importante para los que están aquí y todos los que van a ver, están viendo la grabación, pues de que si tienen alguna visión o escuchan cosas, pues que no sientan que necesariamente están locos. no, no, no. Ujú. Entonces ya con eso podemos estar ayudando muchísimas personas. Entonces, gracias y pues no, entonces abramos el espacio para las preguntas de la audiencia Vamos y a abrirlo, nada más déjame enfatizar algo que me parece importante.
sobre justo de lo que acabas de decir, que sí es importante decirle que si las personas tienen experiencias inusuales, ciertamente no deben de pensar, esto significa que estoy loco, que me estoy volviendo loco. Definitivamente, muy importante. El segundo punto es también pensar, bueno, esta experiencia que tengo me ayuda, me está, o es neutral, o me está afectando negativamente, independientemente del juicio de otros. O es algo que me afecte negativamente, que no me deje trabajar, que no me deje estudiar. Entonces yo diría que cuando hay una experiencia inusual que te afecta, que te hace sufrir, que te hace triste, entonces vale la pena hablar con alguien. Pero si no, pues disfrútala o cuando menos piensa que estás así teniendo algo que pocas gentes o no tantas gentes tienen y que te puede ser de utilidad de alguna forma. Para decir antes de abrirlo, tengo un ejemplo clásico de Sócrates, digamos, una de las figuras iniciales de la filosofía occidental. Sócrates alucinaba. Sócrates escuchaba una voz, su daimon, del cual se derivó después la palabra demon, demonio, pero no tenía que ver con algo negativo, era como un espíritu. Y en una de las crónicas posteriores sobre la vida de Sócrates, se menciona que cuando él era más joven, que era un soldado, llegó a una encrucijada con otros soldados. Y ah, los soldados, sus compañeros querían ir por una de las dos rutas y la voz de Sócrates le dijo, no, no vayas por allí, ve por la otra ruta. Entonces Sócrates los dejó, se fue solo, lo cual podría pensar uno es peligroso, pero dejó a sus compañeros y sus compañeros encontraron al enemigo que los mató. Y Sócrates sobrevivió. Una anécdota, pero te lo menciono que a veces puede ser que vale la pena escuchar y pensar a lo Sí, que a veces las voces nos dicen. Ok, ahora sí. son útiles esas visiones. Bueno, recuerden que todo está grabado, entonces van a salir en la grabación si tienen activa la cámara. Y pues le doy la palabra a Fernanda, que es la que va a moderar aquí esta sesión de preguntas. Entonces, muchas gracias, Fernanda, por ayudarnos con esto. Bueno, muchas gracias, Excel. Estuvo increíblemente interesante. Me encantó escuchar cómo explicas todo de una manera muy increíble, la verdad, para entender todos estos tipos de temas que capaz para personas no es algo súper normal, como hemos hablado. Pero bueno, tenemos algunas preguntas. Gabriel, vamos a ir contigo en un momento, ya que tienes la mano alzada. Así que vamos a comenzar con Gabriel, pero también quiero anotar que Zulema hizo una pregunta hace unos minutos diciendo cómo lo amplías. Así que podemos regresar, Zulema, para también nos expliques un poquito qué querías decir con la pregunta. Pero Gabriel, si nos quisieras comenzar, de ahí podemos expandir. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer mucho a Excel esta conferencia, la información que nos ha compartido. Es ya de hace muchos años que conozco su trabajo y lo admiro profundamente, la verdad, ¿eh? Yo soy profesor de psicología y psicoterapia transpersonal en la Aleph Trust y claro, mucho de lo que has dicho es nuestro día a día, ¿no? Entonces, tendría muchísimas preguntas para hacer, pero bueno, me voy a centrar para no acaparar también. Eh, Primero, esta cuestión de los estados de conciencia, que es central para la psicología y la psicoterapia transpersonal. Tú has hablado del estado de conciencia habitual, pero no existe tal cosa. Un estado de conciencia habitual. Constantemente cambiamos de estado de conciencia. Esta conciencia involucra lo subjetivo, lo corporal, lo emocional. Es un constructo muy complejo y que necesitamos seguramente precisar mucho mejor. Entonces, primero quiero, si me puedes dar la referencia de ese artículo que dices que habéis publicado en Nature con la taxonomía en 8 categorías, o si después se lo pasas a Natalia. Y después una pregunta que sí tengo es sobre la ontología de estas experiencias anómalas, porque como buen investigador en psicología te concentras mucho en no hacer afirmaciones sobre la ontología de estos posibles mundos o dimensiones sutiles de la realidad, de la que con lo que interactuamos o que posiblemente estén allí. Esto siempre me ha interesado desde hace muchos años y veo que seguramente no tenemos los aparatos cognitivos, las metáforas, las categorías para entender cómo es todo esto.
¿Qué me puedes decir sobre esto? Gracias. Sí, gracias, Gabriel. Primera parte, la primera facilita. No puedo mandar la referencia del artículo porque el artículo está siendo reseñado y nos pidieron que hiciéramos algunos cambios. Entonces, espero que, ojalá que los podamos contentar con los cambios que vamos a hacer y que se publique, pero de momento está en revisión. La segunda parte es algo que me interesa mucho. Me ha interesado mucho desde el principio, porque recuerdo cuando era estudiante de doctorado, de posgrado, una de las cosas que me interesaba es, bueno, tenemos experiencias místicas en que la gente está convencidísima. Y esto era antes de que se hablara de experiencias cercanas a la muerte, pero que la gente está convencidísima de que han podido tocar, percibir, aprender, comprender, respirar, más allá de percibir algo real, incluso más real de lo que tenemos en la vida cotidiana. Y yo decía, bueno, sí, pero ¿y cómo lo sabemos? Si uno no tuvo esa experiencia, ¿cómo nos puede convencer? Y en aquel entonces era algo que me preguntaba mucho y decía, por un lado, gente muy brillante, tanto matemática, y digo racionalmente muy brillante, no nada más espiritualmente, sino a nivel de profesiones. Hay mucha gente muy racional, pero también como muy espiritual que ha tenido estas vivencias, que dice, están convencidos. Pero ¿cómo sabemos que no es nada más como una fantasía y ya? Y en los últimos años, diría yo, creo que al leer más un poco sobre lo que son los modelos de la realidad, según algunos autores de física cuántica, físicos teóricos, uno que me gusta mucho es Bernard España, francés, que murió hace algunos años, pero dijeron, bueno, las implicaciones que tenemos de la mecánica cuántica es que no estamos aislados, de que el universo es un gran campo. Y aunque en la vida habitual no lo percibamos, en las implicaciones matemáticas de la física está allí. Y él dijo, nosotros nunca podemos percibir o aprender esa clase de substrato de la realidad. Su visión no es nada más de él, es de otros que dicen, bueno, vamos a tomar en serio lo que nos dicen la mecánica cuántica. Entonces, he leído al respecto. Yo para mí eso directamente no dice, bueno, los místicos tienen razón, como digamos los libros de Fritjof Capra y demás que estaban comparando párrafos de Heisenberg con párrafos de místicos. Como, bueno, pues sí, a veces suenan interesantes, pero la verdad es que uno, después de haber leído mucho, se da cuenta de que cuando eliges, puedes cocinar lo que quieras y puedes llegar a las conclusiones que quieras. Pero con todo y eso, el leer, digamos, a gente como de España que sabía muchísimo de física y de filosofía, y ver la tradición de filosofía de Kant y demás, hablar de estos filtros que tenemos, pues me hizo pensar, es posible que de alguna forma los místicos puedan tener alguna clase de aprehensión, no sé si directa, indirecta o más probablemente medio indirecta, pero una aprehensión medio indirecta de esta clase de campo. Pero cuando a esto le añado la evidencia de los fenómenos parapsicológicos, tengo un trabajo en que reseño la evidencia experimental y digo, hay evidencia de que existen, no nada más vivencias de personas, sino cuando hay experimentos controlados tratando de evitar explicaciones alternativas y demás. Tenemos evidencia perfecta, no, pero no tenemos evidencia perfecta de casi de nada, para empezar, pero una evidencia comparable con la evidencia que tenemos en otros campos de psicología, medicina, biología, etc. Entonces, cuando añado a eso, diría, pues,
esta sensación, esta aprehensión de continuidad, de unidad, pues tiene sentido o es consistente, diría yo, es consistente con lo que obtenemos de los fenómenos de los fenómenos parapsicológicos, de que de repente algo que sucede en otro lugar a un ser querido te afecta, aunque geográficamente no esté allí, pero después uno lea a Despañá o a David Bohm que te dice, no hay distancias, en alguna forma todos estamos conectados. Entonces, pues esto es consistente, todo esto es consistente. No significa esto que entanglement, no sé cómo se diga en español, pero la conexión subatómica no significa que el entanglement explique la telepatía, pero todos estos fenómenos, entrelazamiento, gracias, que el entrelazamiento explique, pero es consistente con. Y es posible que nunca podamos tener tal vez una virtual cabal entendimiento de ese subsuelo. Pero a lo que he llegado, y hay una última parte que voy a mencionar, a lo que he llegado últimamente es que decir, bueno, esto me parece que estas experiencias místicas no son nada más arbitrarias, no obedecen nada más a algunas tradiciones que se sacaron de los pelos, diríamos. No, están obedeciendo a experiencias que tienen que ver, que de alguna forma uno puede aprender eso. Y cuando dice, pero ¿cómo es posible? Yo diría, pues, ¿cómo es posible que uno pueda ver algo? No. Tenemos aparatos, somos seres que tienen una enorme capacidad. Y ahora voy a meter a los estados alternativos. Y a lo que he llegado en, digamos, el último año es a tomar el modelo de radio que utilizaban Person y William James, que decían, bueno, uno puede pensar en que la relación entre mente y cerebro no es que el cerebro cree a la conciencia, sino de que el cerebro facilita, filtra a un estado que es más amplio, que va más allá de la materia, que está allí. No es que sea sobrenatural, porque para mí si existe no es sobrenatural, todo es natural, pero que el cerebro pueda limitarlo. Y a lo que he ido es tomar esa idea del radio, pero para hablar de radios o de televisiones o de aparatos televisivos o de computadoras, para decir, vamos a simplificar con un radio, que creo que los estados alternativos son como estaciones. Y no es que haya una estación que lo tenga todo. No hay una estación en la que uno sintonice y va a tener la música de Beethoven y la música de Nick Cave y la música country. Y si la tuviera sería horrible. Sería una pura locura, horrendo. No hay tal estación. Hay distintas estaciones y también mayor o menor sintonía. Y Myers, claro, y Myers también lo mencionó. Hay mayor o menor sintonía. Entonces, digamos que yo diría nuestro estado habitual, estoy de acuerdo, es dinámico, cambiante, pero más o menos tiene cierta estructura de que es sobre todo perceptual, que es sobre todo visual cuando estamos despiertos, digamos que esas características que nos facilita es un canal que estamos sintonizados, no perfectamente sintonizados. Creo que, por ejemplo, la meditación lo que puede hacer es, para estar presentes con mindfulness, es hacer que estemos un poquito más sintonizados en el centro para escuchar mejor. Pero otras estaciones o otros estados nos permiten captar otros aspectos de esta realidad infinita, plural. Entonces mi perspectiva es una perspectiva plural que tiene que ver con Myers, que tiene que ver con James, que tiene que ver con Thomas Nagel, el filósofo más recientemente, en la que creo lo que sucede es que no hay una perspectiva en la que todo se pueda comprender o abarcarlo todo. Y esta es una cita más o menos de William James. No hay tal. Hay varias estaciones que nos permiten ver y tener y ser útiles según las circunstancias. Y creo, y es un ejemplo que doy, digamos, un estado de ecuanimidad total en la cual no existe ni el mal ni el bien,
puede ser muy útil en muchas circunstancias. Pero si hay algo que está, digamos, amenazando a mi niñito ahora, yo no quiero estar en ese estado. Quiero estar en un estado en el cual digo, él sobre todo. Tengo que protegerlo, no importa qué más. Y me parece que ese sería un estado totalmente defensible. Después, si pasa algo más, puedo estar en otro estado, pero en ciertas circunstancias, la plena ecuanimidad, y no existe más que este mundo de fantasías y el velo de Maya, pues es útil para, en ciertas circunstancias, dentro de ciertos contextos, te da la aprehensión de ciertas características, pero no lo da todo. Entonces, eso es lo que veo. Entonces he llegado a como el estado más alto de la conciencia. No sé que lo haya. E incluso pensar si cuando me muero me diluyo, si es que todavía existe algo en el mar cósmico de todo y ya no soy personal, pues voy a decir, puede ser una enorme ganancia, pero también una enorme pérdida desde cierta perspectiva. Entonces, es en donde estoy de momento. No sé si en unos años quizá cambie, pero en este momento a lo que he llegado es a eso, que es a lo que llegó William James después de años y casi siempre digo, pues es que lo repito porque lo dijo también, y Myers y otras personas y Bergson, porque realmente lo pensaron, lo analizaron, trataron de utilizar todos los datos que tenían, no nada más unos pocos para defender una perspectiva. Entonces, ahí es en donde estoy. Si te interesa, tengo un artículo que se va a publicar en un libro sobre psicología transpersonal en el que discuto esto. Es la primera vez que lo he hecho. Eso no está hecho todavía, pero estará pronto. Así es que si me mandas correo electrónico, cuando se publique te lo puedo mandar. Okay. Muchas gracias, Excel y Gabriel. Sí, es muy interesante no ver cómo percibimos este tipo de corrientes o canales, como cada corriente, o unas veces yo también lo pensaba así como cuando la tortuga en Finding Nemo entra a su canal y van a otro lugar, y algunas veces lo percibes así en las áreas astrales o en las áreas colectivas, ciertos canales que puedes entrar y salir, y es muy interesante cómo logramos percibir este tipo de conciencia. Pero tenemos unos minutitos, así que quisiera que Zulema pueda hacer su pregunta. Natalia, también quiero solo dirigirte que hay una pregunta de Zulema en el chat sobre la publicación de la edición en español. Eso es algo que no estoy muy segura, pero si podríamos contestarle a Zulema sobre la publicación en español del libro. Y Zulema, si quisieras compartir con nosotros un poco tu pregunta para que Excel pueda compartir con nosotros. Sí, cuando habla Excel de ampliar la conciencia, ¿de qué manera sería? Yo diría que hay distintas formas porque hay distintos aspectos de la conciencia. Entonces, por ejemplo, pienso que yo amplío mi conciencia a veces cuando fui a ver una retrospectiva del artista Marina Abramovich, vi lo que hizo, vi cosas que no se me habían ocurrido y entonces mi perspectiva, digamos que a mí me interesa muchísimo el teatro y demás, eso diría yo lo ha ampliado. Con respecto a tener más comunicación entre mis estados de conciencia. Lo que solía hacer hace años, por ejemplo, era tratar de mantenerme consciente cuando me estaba durmiendo para tratar de saber qué sucedía en la transición a la hypnagogia. Entonces hice muchas cosas como para tratar de tener sueños lúcidos. Yo creo que es una muy buena pregunta, pero es una pregunta amplísima y creo que dependería en gran medida de qué aspecto de conciencia quiero no tener, porque hay también la conciencia personal de saber cuáles son mis propias neurosis, en qué forma puedo saber yo cuáles son los patrones autodestructivos que tengo. Eso diría yo también es ampliar conciencia. Entonces, hay niveles personales,
hay niveles estéticos de tener contacto con otras personas, con creadores, hay niveles de saber cuál es la experiencia, digamos, muy distinta a la que uno tiene. Para darte un ejemplo distinto de alguna forma, no soy refugiado, nunca he sido refugiado a fuerza, nunca. Pero hace relativamente poco fui a ver una película, La Frontera Verde, sobre la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Una película de Agnieszka Holland. Y me tocó mucho, porque es el relato de una familia que está tratando de huir de una situación terrible y están siendo humillados, victimizados por los guardias en ambos lados de las fronteras. Y lo ves y dices, pero es que no tienen escapatoria, cada vez tienen menos, cada vez están perdiendo, alguna gente está muriendo. Y eso diría yo también amplió mi conciencia, como para tener idea de, bueno, que sin yo experimentarlo y ver una película no es para nada estar en la piel de estas personas, pero me dio un poquito más de saber, esto es lo que hay. Millones de gentes están viviendo todos los días y si somos parte de todo, es también ampliar la conciencia, el ser partícipe de lo que les está pasando a otros. Entonces yo diría, depende de qué tanto quieres hacer. Si quieres saber más sobre tus niveles de atención, puedes meditar, puedes ver qué práctica meditativa te funciona o qué práctica artística te funciona, pero hay todas estas otras áreas de conciencia en la que uno puede decir, somos pequeñísimos y nuestras capacidades son vastísimas y aún así el universo es pero infinitamente más vasto. Entonces, ¿qué diría eso? Una forma de ampliar es no aburrirte, no pasar el tiempo viendo cosas que nos están dando ya predigeridas en televisión o en chats o en redes sociales o algo, y seguir buscando y seguir abriéndose y seguir tratando de saber y sentir más. Quizá eso es lo que te diría, saber sobre uno mismo, saber sobre otros, sentir más sobre otros. Una, Muchas gracias. no hay de qué. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias a Excel, a todos. Natalia, si quisieras dar la palabra para dar un cierre. Bueno, sí, gracias y lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, entonces Edsel, sí te recomendaría que me pases los otros artículos de investigación después por correo de algunos que mencionaste y cuando salga la publicación en Nature, que esperamos que seguro va a salir, pues ahí también. Todo eso está en inglés, ¿cierto? Sí, es cierto, la pregunta sobre la versión del libro en español, lamentablemente no hay traducción al español. Si alguien tiene una casa editora, conoce una casa editora que estuviera interesada, por favor, díganme. Está traducida al portugués. Hay una edición brasileña de la primera edición, pero sería mejor publicar una segunda edición que podría actualizarla en un prólogo y me encantaría que fuera a los hispanoparlantes. Quizá SMN podría hacer algo por el estilo, no lo sé. Pero gracias por organizar todo esto y gracias a todos por estar aquí. Vale, no, muchas gracias a ti y pues antes de irnos, los dejo con los próximos eventos. En 8 días tenemos, digamos, un encuentro para todas las personas que o son miembros de la Scientific Medical Network o que han colaborado, digamos, voluntariamente con el proyecto o las personas que han hecho alguna donación, por mínima que sea, pueden entrar acá y claro, a los oradores que también han estado aquí de manera voluntaria. Entonces, Edsel, tú estás invitado el otro viernes. Es algo más informal, no se graba, pero es como conocernos, escucharnos, compartir experiencias, crear conexiones, en todo en un entorno, pues claro, de mucho respeto, mucha empatía. Entonces, pues
ese es el siguiente encuentro. Y el próximo evento como tal, justamente vamos a tener a Fernanda como oradora junto con Juliana Arango y Cristina Peso. Su charla va a ser acerca del abuso espiritual, prevención, identificación y manejo. O sea, el tipo de abuso o violencia emocional, psicológica, sexual, financiera en entornos espirituales. Entonces, eso es el jueves 22 de agosto. Va a tener 2 horas de duración, de las 7 a las 9 de la noche en España, o a mediodía en Colombia, Perú, y así sucesivamente. Entonces, los esperamos a todos y pues nada, muchísimas gracias a Edsel, Fernanda, a todos los que estuvieron acá presentes, a todos los que están viendo la grabación, a todos los demás personas que colaboran con la Scientific and Medical Network para que esto sea posible. Gracias, Natalia. Gracias a todos.